Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Saludo también a Washington, a Claudia, a Rafael, a Lea, a Nico, a Seba, que no los saludé, a Mirza, a la tía Emilia. Y gracias al Señor que podemos compartir la palabra. Estaba pensando cuando leíamos el Salmo 104 y vieron que está el problema del pan, ¿no es cierto? No se consigue pan o está muy caro el pan. Pero la palabra de Dios nos dice, ahí lo leíamos, dice el versículo 14 del Salmo 104, Él, o sea Dios, hace producir la comida, el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. ¿Quién es el que nos provee? Dios. Dios es el que nos provee el sustento y el abrigo. Por eso el apóstol decía, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Si vemos que tenemos más hoy, considérense que son ricos. Si tienen más que sustento y abrigo, el Señor les proveyó una casa para vivir, tienen muchísimo más. Una bicicleta para moverse, son ricos. Si tenemos que estar solamente contentos con tener el sustento y el abrigo, si tenemos más cosas, entonces ¿cuánto más contentos tenemos que estar? Gracias al Señor que Él es el que nos provee todo. Y cantando y adorando al Señor, pensando que un día vamos a estar todos adorando al Señor, ¿no? Y hermanos, Dios no se deslumbra con grandes, por decir grandes, ¿no? Músicos que puedan exponer la música en este mundo. Todo aquel que hoy expone música o adora al Señor en este mundo no es nada comparado con cómo se va a alabar a Dios delante de su presencia. Ahí va a ser una alabanza perfecta. Hoy, todo hombre que se para tratar de tocar un instrumento, adorar a Dios, aún tiene pecado. Y el Señor nos promete que vamos a estar delante de Él, ya conociéndolo tal cual como fuimos formados, lo vamos a ver a Él y vamos a adorarlo en la belleza, en la hermosura perfectamente de su santidad. Así que a Dios lo adoramos por lo que Él es. Dios nos creó para adorarle a Él. Dios nos creó para adorarle a Él, cada uno de nosotros. Y que podamos tener en cuenta cómo estamos delante del Señor. Cuando vayamos delante de la presencia de Dios. El otro día Ezequiel nos contaba una anécdota muy graciosa de cuando se fue a sacar sangre, ¿no? Y eran todos hombres grandes que iban a trabajar en obras, pero dice que estaban todos tan nerviosos. Y él miraba los gestos y había uno que miraba para arriba, otro que movía el piecito así nervioso. Iban pasando de a uno y salían, dice que por poco se abrazaban todos y se ponían a llorar por cómo le habían sacado sangre. Hermanos, un día cada uno de nosotros vamos a tener que compadecer delante de Dios. Y tal vez sea un momento de mucho nerviosismo. Nada comparado a que le saquen sangre. Vamos a estar delante de Dios Todopoderoso, cada uno de nosotros. Pequeños, jóvenes, ancianos, vamos a estar delante de Él y vamos a tener que rendir cuenta. Y ahí es donde el Señor va a ver quién es nuestra justicia. Si no encuentra un sustituto, toda la ira de Dios va a tener que soportar
el peso de la ira de Dios sobre esa persona. Pero si hay un sustituto, si hay un mediador, Dios dice, Cristo es tu mediador entre mi gloria y entre la bajeza de lo que eres delante de mi gloria. Yo veo a mi Hijo Jesucristo, entra en el gozo del Señor. Pero hermanos, debemos temblar delante de Dios. Un día ese tiempo va a llegar. Y la misericordia de Dios, el Dios que hoy vemos misericordioso, un día nos va a tener que juzgar. Así que meditemos en esto todos los días delante del Señor. Y démosle gloria a Él, porque Él es nuestro mediador. Tenemos a Cristo, nuestro mediador, el cual aplaca la ira de un Dios santo. De un Dios santo. Gracias al Señor por la salvación. Yo le doy gracias al Señor, pensando cómo éramos antes, cómo era nuestra vida antes, qué vida miserable que llevábamos. Qué vergüenza me da pensar todo lo que yo era antes. Y ver que Cristo soportaba mi vida y me soportó una y otra vez, día tras día, hora tras hora, me soportó. ¿No les da, mirando su vida hacia atrás, no les da un temor de decir, gracias Señor, porque si me hubiese muerto en ese instante, yo tendría que pagar las consecuencias de mi pecado? Pero soportaste con paciencia. Y aún hoy sigues soportando con paciencia mi vida. Pero soportaste con paciencia, me salvaste. Y no solamente eso, oh, cuán amor de Dios nos ha dado. Hermanos, nos dijo, no se preocupen, yo los voy a santificar. Pero no solo eso, no se preocupen, miren, yo ya los glorifiqué. Qué obra más preciosa del Señor. No tenemos palabras para describir el amor tan grande de Dios, tan perfecto, cae tan justo a nuestra vida y tan misericordioso, que no dejemos de meditar esto todos los días, no lamentándonos por lo que éramos antes, sino por la gracia y la misericordia de un Dios hoy santo. Y cuando veo a personas que no adoran a Dios, me da tanto temor del Señor. Y aún me da tanto gozo, alabo al Señor, porque digo, Señor, aún ignoran tu nombre, no te dan la gloria a ti, se levantan y tú haces salir el sol, hace que sus negocios sean prosperados, les das salud, tienes a su familia, no los has matado, porque tu misericordia se renueva cada día. Y me lleva a adorarlo al Señor y darle gracias. No solamente a mirar mi vida, sino porque Él es todavía un Dios paciente para con todos, el cual quiere que todos procedan al arrepentimiento. Gracias, Señor. Qué bueno que es el Señor, hermanos. Hoy vamos a estar viendo, ya entrando en el tema, la comunidad de gracia congregada. ¿Se acuerdan que estamos viendo la iglesia como una comunidad de gracia y de verdad? Entonces esta mañana quiero que nos lleguemos a este tema importante y debemos obligadamente estar pasando por este asunto, porque Dios trata a la iglesia, en su palabra Dios habla acerca de la iglesia y que la iglesia debe estar congregada para crecer, que crezcamos en santificación y para que cada uno de nosotros veamos la función y el rol que tiene como iglesia. Hermanos, es como cuando estábamos alabando, Pepe nos dirigía y decía, no es que venimos a adorar al Señor y nos vamos y listo. Somos iglesia todo el tiempo. Ahora estamos congregados, cuando nos vayamos va a ser la iglesia dispersada en distintos lugares de esta ciudad. Pero seguimos siendo iglesia. No nos tenemos que limitar a que somos iglesia solamente 1 hora, 2 horas que estamos juntos. Somos iglesia todo el tiempo. Y necesitamos saber lo que Dios habla acerca de la iglesia y tener un concepto claro de la iglesia como
comunidad de gracia nos va a llevar a glorificar al Señor. ¿Qué concepto tenemos cada uno de nosotros de la iglesia? Cuando nos hablan de la iglesia. O por ejemplo, cuando escuchamos hablar de santidad. Dios quiere que andemos en santidad. ¿Qué concepto tenemos de la santidad de Dios? De la santidad en una persona. Vemos la imagen de un muchacho, una mujer, un santurrón, dirían, ¿no? Algunos. Que no hace nada, es perfecto, no tiene que estar bien. Y esa es una imagen errónea de la santidad, de la santificación, de lo que Dios hace en la vida de un cristiano. Y de la misma forma a veces tenemos una imagen errónea de la iglesia. Por eso, hermanos, es importante saber cuando nosotros escuchamos o vemos, hablamos de la iglesia, cuál es la imagen que tenemos de la iglesia. Y ahí en Juan capítulo 1, versículo 17, vamos a ver a Cristo, la cabeza de la iglesia. Pero ¿qué dice? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y en Juan 1:17 dice la palabra de Dios: la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Entonces, por lo tanto, la iglesia, ¿cómo debe estar? Llena de esa gracia y verdad que fue hecha por medio de Jesucristo. Y el tema de la gracia, lo que ha ocurrido con nosotros, es suficiente al ver la obra de Cristo en nosotros. ¿Recuerdan mensajes anteriores cuando estuvimos exponiendo el tema de la gracia, de la salvación? Que no recuerdo bien si era mi hermano que decía que hablaba de un condenado a muerte que había asesinado y violado y que se había presentado delante de un juez y su conciencia tranquila porque Cristo lo había perdonado, Cristo lo había salvado. ¿Cómo se llama eso? Gracia. Lo que ocurre en esa persona es la gracia de Dios. ¿Qué es lo que ocurrió en nosotros? Como estábamos recordando o tratamos de recordar, cómo éramos antes. Lo que ocurrió en nosotros no tendríamos que merecer el perdón de Dios. Tendríamos que pagar por nuestras culpas y nuestros pecados. Sería lo correcto, sería lo justo. Si Dios es un Dios justo, nos tiene que juzgar y nos tiene que condenar. Pero la gracia del Señor la podemos ver en cada una de sus palabras. Y eso se llama gracia, favor gratis, inmerecido de Dios para con los hombres, en particular a su pueblo redimido. Y después también pudimos ver lo que es la adopción. Un padre que nos adopta. Ahora en los temas que estamos hablando en la radio estamos hablando del padre. Y pudimos tratar el tema de la adopción. ¿Cómo el Señor nos adopta? También por su gracia. Es un favor no merecido. Pero el Señor tiene compasión y el Señor nos ha escogido para salvación. Porque dice la palabra de Dios que no nos escogió Dios para destrucción, sino que Él nos escogió para salvación, para que anduviésemos en sus obras, las cuales este Dios tan bueno preparó de antemano. Qué hermoso que es el Señor. Y esa es la gracia del Señor. Ahora vamos a ir a Romanos 8:17 para ver qué más hizo el Señor en esto. Había otro pasaje que compartíamos el jueves, que estábamos hablando, que fue también, compartieron con nosotros Lea y Nico. Y el texto me sorprendía cuando dice que Dios despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En el desfile triunfal, donde se despojaban todas las armas de los hombres. ¿Qué hizo Dios? Despojó a Satanás. ¿Y qué hizo el Señor? Dio dones a la iglesia. Dio dones a la iglesia, dio hombres con esos dones para que edifiquen la iglesia, para que la iglesia pueda crecer en esa gracia. Y eso es un regalo también del Señor, es un regalo que Dios da a la iglesia. Hace toda la obra completa. Hermanos,
por donde miremos la Escritura y veamos detenidamente la obra de Dios, nos vamos a encontrar que el Señor nos corona y nos rodea de favores y misericordias. No hay nada que Dios haya dejado librado al azar. Y en Romanos 8:17 dice que hemos sido, ¿qué? Con Cristo. Hemos sido herederos con Cristo. Hemos sido herederos, coherederos con Cristo, una herencia recibida por gracia por medio de la fe. ¿Y esto por qué es esa herencia? Por gracia, la gracia de Dios. Por eso nosotros somos una comunidad de gracia. Por eso anhelamos ser esa comunidad de gracia y de verdad. En Efesios capítulo 1, versículo 22 al 23. Vamos a ver cómo somos esa comunidad que proclama la gracia de Dios en Cristo y que esto también involucra a todos los creyentes considerados como una asociación colectiva del pueblo de Dios. Lo voy a leer en la versión de las Américas. Dice, y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Hermanos, el énfasis aquí está en la unión espiritual de la iglesia. La unión espiritual de la iglesia, de cada uno de nosotros, de los creyentes en sí. La iglesia por eso es una comunidad de gracia y de verdad. Y la iglesia somos hombres comprados por la sangre de Cristo. Hombres, mujeres, comprados por la sangre de Cristo. Y hermanos, les tengo que dar una noticia. No somos perfectos. Todos tenemos errores. Y hay un dicho que dice, hablando de cómo el Señor nos hace vivir en esta atmósfera, podamos decir, de gracia en la iglesia, había un dicho que decía, un dicho que andaba por ahí que decía, vivir con los santos en el cielo es una gloria, vivir con los santos aquí en la tierra es otra historia. Es muy fácil glorificar a Dios todos juntos en el cielo, pero vivir aquí se complica un poco. Por eso debemos ver cómo el Señor en su palabra nos dice cómo tenemos que dirigirnos, lo que tenemos que hacer, la tarea que tenemos por delante para que podamos crecer en santidad unos a otros. Por eso es importante saber que no podemos vivir aislados de la iglesia, no podemos huir de lo que sucede en la iglesia, de aquellas cosas que ocurren, nos desagradan y no nos gustarían pasar. Es verdad que hay situaciones que no nos gustaría pasar. Hermanos, corregir a algún hermano, llevarlo a la disciplina sabiendo que va a ser una bendición para ese hermano, a veces se produce una tensión que es difícil. Pero sabemos que hay que hacerlo porque amamos a nuestros hermanos, nos amamos entre nosotros. Por eso siempre tiene que estar el aliento, la exhortación, el amor sobre todas las cosas. Por eso, hermanos, deseamos que Cristo siga trabajando en medio nuestro. Y en esta mañana lo que nos vamos a enfocar es en Hebreos capítulo 10. Y lo vamos a buscar ahí, vamos a ir a otros pasajes, pero Hebreos capítulo 10 es un buen texto para poder ver. La carta a los Hebreos fue escrita a un grupo de judíos que estaban que profesaban la fe cristiana y que estaban siendo presionados a abandonar el cristianismo para abrazar nuevamente el judaísmo. Lo querían volver a judaizar. Entonces, es por eso que uno de los temas predominantes de la carta a los hebreos es la perseverancia en medio de las dificultades. La perseverancia en medio de las dificultades. Fíjense que dice Hebreos capítulo 10, versículo 23. Dice así la palabra de Dios. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Yo lo leí de la Biblia de las Américas. Hermanos, esto es mantenernos aferrados a nuestra profesión de fe, sabiendo que el Señor es fiel a sus promesas.
Entonces, uno de los puntos que yo tengo que saber, que tengo que cumplir y que tengo que ver en la palabra de Dios para que me pueda mantener unido a la iglesia, que pueda estar siendo bendecido junto con el cuerpo de Cristo, es tener esto en mente. Mantenerme firme en la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, pero no una firmeza fundamentada en mí como hombre, sino que dice, porque fiel es el que prometió, porque fiel es Dios que me hace sostener en sus promesas. Por eso yo tengo que confiar en Él. Si el Señor me llamó, Él es el que me va a sostener, pero hay tarea para hacer. Hay tarea para hacer. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad puesta por Dios. ¿Qué dice el versículo 24? Porque dice, ahora vamos a ver, esto no es suficiente que nos mantengamos aferrados a las promesas de Dios. ¿Qué dice el 24? Dice, y consideremos, ¿quiénes consideremos? Nosotros, ¿no es cierto? ¿Cómo estimularnos unos a otros a qué? Al amor y a las buenas obras. Fíjense que hay dos cosas, el amor y las buenas obras. No podemos dejar de lado nunca el amor que hemos recibido de Cristo, el amor y la paciencia y la benignidad que Cristo tuvo con nosotros. Y eso, hermanos, es tan precioso y no podemos dejarlo de lado. Por eso debemos estimularnos, dice, y consideremos, debemos velar unos por otros. Y el Señor utiliza el amonestarnos, dice ahí la palabra, unos a otros, a tiempo, para preservarnos. Y esta exhortación es un aviso a la necesidad del compañerismo y la adoración colectiva para evitar la inseguridad espiritual. Para que no haya inseguridad espiritual es necesario que nosotros estemos considerándonos unos a otros, ayudándonos en esta comunidad de gracia y de verdad que el Señor ha puesto, que se llama la iglesia. Vamos a ir a Hebreos capítulo 3, un poquito más atrás. Hebreos capítulo 3, del 12 al 13, para comprender esto también. Y ahí hay unas palabras muy interesantes. Fíjense lo que nosotros tenemos que hacer. Primero dice el versículo 23, tenemos que mantener firme nuestra profesión, nuestra esperanza, sin vacilar, creyendo en la promesa de Dios. Ahora el versículo 24 decía, considérense unos a otros. Estén ahí en amor y amonéstense al amor y a las buenas obras. Entonces vieron que hay una tarea del creyente para hacer. Pero Hebreos 3 del 12 al 13 dice, antes exhortaos. ¿Quiénes exhortaos? Nosotros, entre nosotros, los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice, hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Fíjense, hermanos, lo que dice, no leí el 12. Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Fíjense que ahí hay una amonestación. Por eso nos dice el autor de Hebreos, amonéstense, adviértanse cada día cuando todavía hay tiempo, que el hermano puede ser rescatado. Y esto es lo que dice Hebreos 10:24, volviendo ahí a Hebreos capítulo 10. Y consideremos unos a otros, cómo estimularnos. Entonces, hermanos, la palabra de Dios es clara. ¿Qué tarea tenemos que hacer los creyentes? Todo esto que dice la palabra del Señor. Amonestarnos unos a otros, considerarnos al amor, a las buenas obras, alentarnos unos a otros. Para eso venimos a la iglesia. Para eso venimos, no solamente a cantar y a escuchar la palabra de Dios. Cada uno de nosotros viene a reunirse como iglesia a este lugar para que podamos alentarnos unos a otros.
Simplemente lo que se hace de acá, desde este lugar, es una instrucción, es algo que algo les va a quedar en la mente de ustedes. Si en la semana le pregunto, ¿qué te pareció el mensaje? Y voy a tener opiniones diferentes. A algunos le va a haber llegado una cosa más, a otro tal vez le llegó otra cosa, que a este otro no le llegó. Entonces siempre hay algo que queda. Pero lo que sí tenemos que hacer como tarea principal como iglesia está entre nosotros. Esa unión del cuerpo de Cristo. No podemos separarnos. Entonces esto nos lleva también a poder a ver que hay una tensión en la iglesia. Primero, venimos a la iglesia para adorar a Dios, pero a su vez venimos a encontrarnos con hermanos. Venimos gozosos porque, Señor, te voy a adorar y te voy a alabar, pero también me voy a encontrar con la cara de mi hermano. Me voy a encontrar con distintos hermanos, con distintas personas que tienen distintos problemas. Y hermanos, no somos todos iguales. Y a veces yo quisiera que mis hermanos sean de una forma, pero no lo son. Y por la gracia de Dios, porque es ahí en el amor del Señor que se va perfeccionando en nosotros. El Señor va trabajando en nuestros corazones, en nuestro carácter, y tal vez por ahí hay hermanos que son más difíciles de que comprendan algo de la palabra, y tal vez yo los veo que son más duros para que comprendan. Y el Señor me enseña a moldear mi carácter. Me enseña a tener amor, a tener paciencia, a poder estar viendo cómo Cristo hace conmigo, cómo Dios todos los días me soporta, cómo Dios todos los días a veces me deja pasar por alto algunas cosas, pero me dice, cuidado, mirá, te estás portando mal, como yo le digo a mi hijo. Entonces, cuanto más veo cómo yo reacciono con mi hijo, más puedo ver el Padre cómo hace conmigo. Cuando a veces veo que mi hijo me desobedece, yo puedo ver cómo yo también lo desobedezco a Dios. Y el Señor todavía me tolera en su gracia y misericordia. Por eso es bueno que podamos comprender estas verdades. ¿Y a qué venimos a la iglesia los domingos a la mañana? Y es una buena pregunta, ¿no? Que nos podemos hacer cada uno de nosotros. ¿A qué venimos a la iglesia los domingos a la mañana? ¿Cuál es el propósito por el cual nos congregamos como iglesia? Bueno, si alguien nos pregunta esto, por ejemplo, ¿a qué vas a la iglesia vos el domingo a la mañana? ¿Qué le responderían ustedes? No contesten. Ahora, piénsenlo, contéstenselo para adentro, a ver si tienen una respuesta. Ahora, esta persona le hace otra pregunta. ¿Cuál es el propósito por el cual ustedes se congregan como iglesia? ¿Qué le responderían ustedes? Y eso es algo para que lo podamos tener. Bueno, en primer lugar, tener un encuentro con Dios, adorarle junto con nuestros hermanos en Cristo, podría ser una buena respuesta, ¿no es cierto? Pero, lamentablemente a veces esa no es la perspectiva. Sabemos la respuesta, pero en el momento de los hechos no es como nosotros actuamos. No hay un deseo por ver a los hermanos. No hay un deseo por reunirnos como iglesia. Y hermanos, en esto tenemos que ser sinceros cada uno de nosotros delante de Dios, porque debemos orar al Señor y debemos pedirle al Señor, Señor, ayúdame en esto que me cuesta. ¿A cuánto no les gustaría quedarse durmiendo calentito en la cama? A todos nos gustaría. Pero sabemos que el Señor es digno del mayor sacrificio. No vamos a alcanzar nunca lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Cómo no vamos a dar nuestra propia vida? ¿Cómo no vamos a dar una hora de sueño por Él? Si Él hizo algo que nunca lo vamos a poder pagar. Y aún más, Él ama a la iglesia. Él es la novia. Y yo tengo que amar a la iglesia y tengo que amar a la novia. Si yo no amo a la novia, un día me voy a encontrar con el novio y ahí me las voy a tener que ver. Hermanos, cualquier padre en este mundo que sea padre de una hija, creo que la va a defender con todas sus fuerzas, pero no es comparado como Dios va a salir en defensa de su iglesia. Yo prefiero que a mí me golpee un padre terrenal, pero no encontrarme con un Dios santo
que me voy a encontrar que tal vez yo desprecié a su novia. Y eso, hermanos, es tan importante. Por eso el Señor no en vano nos deja en su palabra condiciones claras para que tengamos en cuenta. Advertencias para que anhelemos estas cosas. Porque no es algo que Él quiere por capricho, sino porque a nosotros nos favorece. El reunirnos como iglesia, el Señor nos hace crecer en santificación. Y es una obra de gracia, una obra de Él. Por eso importa primariamente que Dios sea glorificado. Cuando venimos aquí es para que Dios sea glorificado, para que Él sea glorificado. No importa si hay música para cantar o cantamos a capela, o está Johnny tocando el teclado, o viene una banda a tocar, o viene un cantante lírico a cantar. No importa la forma, importa que Dios sea glorificado y exaltado como Él se lo merece, como Él es digno, solamente Él es digno. Y eso es lo que importa en el culto de adoración. Entonces, cuando venimos a la iglesia, hermanos, debemos planificarlo cuidadosamente. Y esto es para que también puede ser un consejo que les puede ayudar. El domingo a las 10 de la mañana nos reunimos para venir a la casa del Señor. Preparémonos toda la semana para este día que venimos a la casa del Señor. No dejemos cosas para lo último. No dejemos pequeñas, que creemos que son pequeñas cosas para lo último. Preparémonos el mismo sábado, como si ya fuese el día domingo. Me voy a preparar. Hermanos, ayer yo estaba meditando en esto y tenía tantos deseos y tanto anhelo de poder venir y encontrarme y poder compartir la palabra. Pero se me vino un pensamiento. Si Cristo hubiese venido ayer a la tarde o a la noche, Señor, yo me voy con vos. No me importa el día de mañana, aunque anhelo estar con la iglesia. Pero el Señor conoce el anhelo. Pero aún yo anhelo más estar con Cristo. Y encuentro lo que dice el apóstol Pablo, no sé qué escoger. Quedarme con ustedes es muchísimo mejor, pero irme con Cristo es mucho, mucho más mejor. Así que, hermanos, planifiquemos cuidadosamente para que Dios sea exaltado. Esto es para que Dios sea exaltado, para que el Señor sea glorificado en cada uno de nosotros, para venir al culto de adoración. Recuerden que el tema de hoy es la iglesia congregada, así que son cosas que tenemos que hablar, porque dice la palabra del Señor y por eso lo estoy tratando. Y entonces, ahora es donde viene la tensión. Señor, vengo a tu casa, voy a ir a tu casa para adorarte, tú eres digno, Señor, te voy a cantar, te voy a alabar. Y recuerdo que va justo un hermano que siempre hace preguntas o que siempre no quiero estar con él. Y ahí es donde viene la tensión, y ahí es donde tengo que ver el amor de Dios, donde tengo que ver que el Señor me dice que tengo que no solamente amar, tengo que soportar. Y ahí es donde podemos ver cómo el Señor nos habla y entonces nos enseña también que la palabra de Dios nos enseña que hay una dimensión horizontal en el cual el Señor comienza a derramar bendición sobre nosotros. Venimos a la iglesia a adorar al Señor. Verticalmente, Señor, te adoramos. Pero horizontalmente venimos a dar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Venimos a darle al hermano amor, amonestación, ánimo, aliento. Y están estas dos cosas. La parte vertical, que adoramos a Dios, y la parte horizontal. No podemos perder eso en la comunidad de gracia. ¿Qué dice 1 Corintios 14, 26? Vamos a ver dos textos claves para que podamos comprender esto. 1 Corintios 14, 26 dice: ¿qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís cada uno de vosotros? ¿Tiene salmo? ¿Tiene doctrina? ¿Tiene lengua? ¿Tiene revelación? ¿Tiene interpretación? Hágase todo para edificación. ¿Para qué se tiene que hacer todo? Para edificación. ¿Pero para edificación de quiénes? De nosotros, de los hijos, de la iglesia, de los santos.
O sea, yo si tengo todas estas cosas, lo voy a hacer no para mí propio, para mi hermano, para la iglesia del Señor. Y fíjense que hay una responsabilidad de toda la iglesia, porque acá está diciendo hermanos. ¿Qué pues hay, hermanos? Hermanos, el Señor nos dio dones a cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que servir a la iglesia con lo que el Señor nos dio. Y es una responsabilidad que dice la palabra de Dios y que tiene que ser para la edificación de la iglesia. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Vamos a ver otro texto. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hermanos, ahí Pablo está hablando de esa relación horizontal, porque dice, enseñándoos, amonestando, cantando con gracia al Señor. Fíjense que es una tarea de los hermanos, es una tarea de la iglesia, no es solamente una tarea de un pastor, de diáconos o de ancianos, no, es una tarea de toda la iglesia, es una tarea de cada uno de nosotros, hacer estas cosas. Si Dios dice que hagamos estas cosas y nosotros no las hacemos, ¿qué somos? ¿Qué somos? Sí, así yo por ahí le tengo que decir a mi hijo, si papá te dice que vos no toques esto y vos lo tocas, ¿qué sos? Un desobediente, me dice. Ahora, Dios dice que hagamos estas cosas y nosotros no las hacemos, ¿qué somos? Desobedientes. Nos cuesta decirlo, somos desobedientes, pero ¿somos desobedientes a quién? Uy, a Dios. Es lo que yo no quiero ser, desobediente a Dios. Y nos cuesta asumirlo también. Es una realidad. Somos desobedientes a Dios por naturaleza. Y Dios dice que los desobedientes, hay una lista de personas que no van a estar con el Señor. Reconozcamos esto delante de Dios y pidámosle al Señor que nos ayude, porque Señor, tu palabra dice esto, pero me cuesta. Y el Señor, como somos sus hijos, el Señor nos va a ayudar. No nos va a desechar, nos va a ayudar. Pero tenemos que reconocer que no obedecemos a veces lo que dice la palabra de Dios. Por eso, hermanos, es fácil venir a la iglesia a cantar, a alabar a Dios, a exaltarlo, a que puedan escuchar un mensaje, pero la relación entre nosotros es difícil, porque somos todos pecadores, que Dios está trabajando. Y gracias al Señor, que el Señor nos ayuda. Entonces, nada va a edificar a la iglesia más que eso. Entonces, evaluemos este problema, evaluemos esto entre nosotros. ¿Cómo lo estamos haciendo? Observémonos a nosotros mismos. Por eso, cuando nosotros cantamos, no solamente cantamos a Dios, estamos cantándole a nuestro hermano para que se aliente, para que sea motivado a las buenas obras. Cuando escucho cantar a mi hermano con tanto gozo que canta, mi hermano está cantando para Dios, pero a su vez está cantando para mí porque soy edificado. Veo que está pasando en medio de dificultades y de problemas, pero canta con tanta esperanza en el Señor. Mi hermano está pasando por momentos económicos terribles, pero mirá cómo canta, cómo alaba al Señor. Pareciera que no necesita nada. Y soy edificado. Por eso nos tenemos que preparar en estas cosas. Tenemos que ver y poner mayor esmero, esfuerzo, porque venimos a hacerlo para el Señor, pero también venimos a hacerlo para nuestros hermanos. Venimos a la congregación a adorar al Señor, pero también venimos a adorar, a servir a nuestros hermanos. Vamos a ver qué dice ahí en Efesios 4, 11.
Vamos a leer el 11, el 12 y el 13. Dice Efesios 4, 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, los maestros, los pastores, ¿para qué están en la iglesia del Señor? ¿Qué dice el versículo 12? A fin, o sea, el fin es perfeccionar a los santos, a los otros hermanos que están escuchando, que vienen a adorar y a escuchar la palabra. Dice, perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, esto es, entender estas cosas, es llegar a un proceso de madurez en el cuerpo de Cristo. Entender que de acá sale una instrucción para que toda la iglesia luego lo ponga en práctica entre nosotros como hermanos y así la iglesia sea edificada. Así la iglesia crezca. Cuando nosotros recibimos la instrucción, cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, la tenemos que poner en práctica. Porque dice la palabra de Dios que es para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y así poder llegar, fíjense que hay un fin en todo esto, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, Dios está trabajando con la iglesia. Dios tiene que trabajar con la iglesia. Y es a través de la palabra predicada que somos edificados como cuerpo. Y esto pasa también en el culto de oración. Nos congregamos no para el crecimiento personal. Cuando venimos a orar los días miércoles, ¿por quiénes oramos? Oramos por la iglesia del Señor, oramos por hermanos específicos, se ora por los perdidos, se ora por la predicación del Evangelio, oramos para la iglesia, estamos sirviendo a la iglesia. Y ahí es donde también el Señor está mirándonos. Y ahí es donde el Señor inclina su oído para escuchar a sus hijos, para escuchar a los santos. Entonces, hermanos, vemos que Dios planifica la iglesia de esta forma. Una iglesia local en la cual tiene que ir creciendo a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Todos juntos están unidos, todos juntos están siendo edificados. Y hermanos, Dios pone a cada uno de sus hijos en una iglesia solamente. La vez pasada veíamos esto con los hombres. Si bien hay muchas iglesias en todo el mundo, Dios nos compromete a una iglesia local, en este lugar. Y nuestros hermanos, por ejemplo, que conocemos de Rosario, de Puerto Madryn, son hermanos que los amamos, pero ellos están allí en su iglesia local. Ellos son parte de la iglesia universal, que son de todos los salvados, de Cristo, de todos los tiempos. Y ellos están en ese lugar. Pero yo amo a esta iglesia porque es la iglesia local que Dios me puso para trabajar. ¿Quiere decir que yo no amo a los otros hermanos? Lo amo con todo mi corazón. Pero yo amo más a los que están acá porque los conozco, trabajamos juntos, estamos creciendo para la edificación del cuerpo de Cristo. Los problemas de acá son problemas de acá. Si ellos allá tienen problemas, tal vez voy a orar por ellos, pero yo no me puedo meter en los problemas de ellos. Porque Dios ya puso hombres que se ocupen de eso en esa iglesia local. Por eso es tan necesario comprender el sentido de iglesia. Y hermanos, a veces pasa que vamos de iglesia en iglesia viendo, a ver, me gusta la alabanza de este, pero me gusta la predicación de este. Entonces, bueno, voy a hacer una cosa, voy media hora a cantar a este lugar y voy otra media hora a escuchar a este que me gusta. No, no podemos hacer eso. No tenemos un compromiso con la novia de Cristo. No tenemos un compromiso con la obra del Señor.
No podemos poner en práctica esto que el Señor dice. Si yo pienso de esa forma que puedo ir de iglesia en iglesia mirando qué me gusta o qué no me gusta, hermanos, Dios nos llamó a degustadores de cultos. A este culto le falta un poquitito de pimienta. A este otro le falta un poquitito de sal. Dios nos llamó a que seamos degustadores de cultos. Dios llamó a que seamos una iglesia en la cual Él formó para su propia gloria y que puso hombres, pecadores, justificados, santificados por su sola gracia y que andemos en sus obras, las cuales Dios preparó de antemano. Dios nunca se va a amoldar al hombre. Es el hombre que se tiene que amoldar a un Dios santo que hace las cosas como a Él le place, para su propia gloria. Por eso, hermanos, esto es necesario aclararlo. Y es necesario aclarar también el tema de Internet. Hermanos, gloria al Señor por Internet. Que podemos grabar los cultos, subirlos a la red. Muchos hermanos que no tienen una congregación bíblica escuchan, son edificados en las enseñanzas. Nosotros mismos somos edificados cuando vemos sermones, mensajes de la iglesia en Dominicana, el pastor John MacArthur y un montón de prédicas que podemos ver. Pero hermanos, podemos caer en el peligro de quedarnos solamente con eso. De solamente, como no hay una iglesia que a mí me satisfaga en todo. No me gusta con el tono de voz que predican en este lugar. No me gusta, los hermanos son medio fríos. Y es mi percepción. Y tal vez sea algo que yo tengo que cambiar y que no sean mis hermanos. Y entonces digo, bueno, me quedo en mi casa escuchando Internet. Mensajes y todo lo demás. Es una bendición. Pero perdemos de vista el objetivo del Señor, que es edificar la iglesia. Tiene que ser, como dice Proverbios, hierro con hierro se aguza. Tiene que haber esa fricción, ese roce, ese choque, para que podamos crecer en el amor del Señor, en la gracia del Señor y en la edificación unos con otros. Hermanos, si el Señor hubiese querido que nosotros nos quedemos en nuestra casa, mirando reuniones en Internet y no congregándonos, de seguro que tendría que estar acá en la palabra escrito. Y no está. El Señor nos llama a vivir en una comunidad de gracia y de verdad. Por eso es tan importante esto que lo comprendamos, tan importante que lo podamos ver. Y es algo que tenemos que también aconsejar a otros hermanos, cuando vemos hermanos que hace mucho que no se congregan. Hermanos, cuando hay hermanos que veo que no se congregan, que no encuentran una iglesia bíblica, a mí no me importa lo que piense. Yo le digo, hermano, por favor, venite un domingo, vení a escuchar la palabra, vení a adorar, lo necesitas. ¿Cómo podemos vivir sin la iglesia del Señor? ¿Cómo podemos vivir sin la comunión de la novia? ¿Cómo podemos vivir? No se puede vivir así. Tenemos que estar alentándonos en esto. Y es verdad que a veces falta ánimo. Y es verdad que a veces están las cosas complicadas. Y eso no lo quiero dejar pasar por alto. Es verdad, hermanos, que hay muchos hermanos que están dolidos y que no quieren asistir, que dicen, no, ya no voy más a una iglesia. Porque les dieron motivo. Pero hay que tener amor y compasión. Y orar al Señor. Que puedan ver los hermanos, que puedan ver los familiares, amigos, que oramos, que puedan estar viniendo a escuchar la palabra de Dios, o simplemente que vayan a una iglesia que se predique la palabra de Dios y se puedan congregar y puedan ver todo lo que el Señor dice para su iglesia, porque va a ser de edificación para ellos. Por eso es tan importante. También lo que dice los versículos 24 y 25. Volvemos ahí a Hebreos 10. Dice, y considerémoslo. Cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que aquel día se acerca. Fíjense que, hermanos, exhorta ahí el autor de Hebreos a considerar unos a otros. Considerar es igual a pensar
cuidadosamente, ponderar, meditar con atención. Es la misma frase que utiliza Hebreos 3:1, cuando dice considerad a Jesucristo. Significa enfóquenle a Él, mírenlo a Él, enfóquense en Él. Por eso debemos considerar cuidadosamente cada uno de nosotros. Ahora nos invita a hacer lo mismo teniendo el foco de interés en los hermanos de la iglesia. Un enfoque en ellos, un enfoque que nosotros tenemos en ellos, que nuestros pensamientos estén en ellos. Les hago una pregunta. ¿En la semana pensamos en la iglesia? ¿En la semana pensamos en los hermanos que vemos hoy? En sus necesidades, los tenemos en oración. No les digo un día a la semana, todos los días, las 24 horas. ¿Tenemos nuestro pensamiento enfocado en nuestra familia de la fe? Sería bueno que lo tengamos. Sería bueno que mi pensamiento sea Cristo y a su vez que mi pensamiento sea horizontal, que pueda ver a mis hermanos. Su necesidad de estar orando, de estar velando por cada uno de ellos. Recuerdo ahora, anoche me llamó la hermana Adriana que tiene al nene internado con problemas de bronquiolitis y eso que agarra en esta época. Así que me pidió que estemos orando por eso. Así que ya el viernes andaba más o menos, estaba un poquitito mal, ahora los llevaron al hospital y por cuidado lo dejan internado. No es nada grave, pero lo dejan internado, está ahí en el hospital Pena. Así que bueno, para que estemos orando. Y mi pequeño Efraín también le agarró el episodio que le agarra todos los años, así que está en casa. Pero ya sabemos lo que tenemos que hacer. Somos médicos expertos en eso, así que ya se va recuperando. Esto lo quería decir acerca de esto que también nos lleva, ¿no?, a estar considerándonos, viendo, orando y preocupándonos unos por otros. Pero fíjense que el versículo 26 de Hebreos 10 dice: porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio algunos por los pecados. O sea, cuídense, hermanos, entre ustedes, para que no continúen pecando. Amonéstense a las buenas obras, aliéntense, corríjanse, fíjense, Dios nos está poniendo esta advertencia para que no continuemos pecando deliberadamente. Y hermanos, tenemos que aclarar esto porque esto no es algo que nos habla de que podemos perder la salvación. Que este texto dice, pero acá dice, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Y no está hablando el texto de esto, sino que está hablando de lo que dice Primera de Juan, que lo vamos a buscar, 2:19. Dice, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Y esa es una aclaración para hacer con respecto a este texto. Por eso, hermanos, la salvación es segura en Cristo. Dios nos va a hacer perseverar en Él. Pero cuando vemos que hay alguien que se desvía, cuando vemos que hay alguien que está flaqueando, cuando vemos que hay alguien que está pasando por momentos difíciles y aún se aparta de la comunión con los hermanos, hay que una y otra vez alentarlo en la palabra del Señor. Y si es del Señor, hermanos, va a estar con nosotros. Pero si no es del Señor, lamentablemente no va a estar. No va a estar. Y uno tiene que pensar con dolor eso casi, ¿no? Que no quisiera que sea así. Pero, ¿qué es la tarea que Dios nos dice que tenemos que hacer? Aliéntense, busquen, oren, estimúlense a las buenas obras. Efesios 4:11 termina diciendo un poquito adelante, dice que Dios provee crecimiento al cuerpo cuando cada miembro está haciendo lo que debe hacer según los dones y oportunidades que Dios le da. Efesios 4:11 dice, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores
y maestros. Y esto es lo que Dios hace. Dios le da a cada miembro de esta comunidad de gracia y de verdad. Dios está haciendo lo que debe hacer según los dones y oportunidades que Dios le da. Entonces, no podemos pensar que pueda haber un miembro pasivo dentro del cuerpo de Cristo. No hay miembros pasivos en el cuerpo de Cristo. Que vienen, que se sientan, que adoran. Yo vengo a la iglesia, yo he escuchado esto, no, pero ahora ya no me importa más nada la iglesia. Vengo, voy, canto, escucho la palabra y me voy. No puede ser eso así, hermanos. Algo anda mal. Algo anda mal. Si ese pensamiento es así, algo anda mal. Porque no puedo ser pasivo. Dios me dice en su palabra que tengo que ser completamente activo. Completamente activo. Y esto no es hacer cosas. Falta esto, hagamos este ministerio, hagamos esto otro. Dice el pastor John MacArthur, antes venían y me decían, ay pastor, falta esto, habría que hacer este ministerio. Y dice que él le empezó a decir, bueno, háganlo. Pónganse manos a la obra, háganlo. Con todos los compromisos que eso lleva, con toda la responsabilidad que eso lleva. Dice que no le preguntó nadie más, no le preguntó nada. Y ahora los que van y le hablan ya traen cosas concretas y dicen, sí, yo me voy a ocupar de esto. Y son evaluados. Pero a veces es fácil pedir muchas cosas. Pero creemos que la responsabilidad no es nuestra. Es como que tiramos la responsabilidad. Hace falta esto. Uy, la iglesia está media así porque hace falta, me parece que está fallando en esto. El tema, hermanos, que nos tenemos que mirar a nosotros, a ver qué estamos haciendo en la iglesia del Señor. ¿Qué estoy yo aportando en la iglesia del Señor? De acuerdo a lo que Dios me dice en su palabra, para que podamos crecer. Por último, hermanos, dice ahí de vuelta en Hebreos, capítulo 10. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que aquel día se acerca. Alentarnos con estas palabras. Hermanos, deseamos que este sea un paraje de descanso para los hermanos. Que como en el progreso del peregrino, este lugar sea un paraje de descanso y de refrigerio para los peregrinos que pasan hacia la ciudad celestial. Y nosotros somos uno de ellos. Déjenme citar un poquitito a John Bunyan en el progreso del peregrino. Hay una parte que luego de ser apresados por el gigante en el castillo de la desesperación, ¿se acuerdan? No sé los que lo leyeron, pero si se acuerdan, ellos llegan equivocadamente, se duermen en un lugar despierta, el gigante de la desesperación los atrapa, los mete adentro del castillo, los encierra en una celda y ahí les hace pasar los peores tormentos de su vida. Viene y los azota y le trae desesperanza. Y dice que en uno de los textos ahí del progreso del peregrino, dice que ellos se animaban uno al otro, se consolaron el uno al otro. Estaba apresado cristiano y esperanza, pero nuevamente el gigante de la desesperación venía y los atormentaba. Y aconsejado por su esposa sin fe, le dice, diles que se destruyan a sí mismos, que se suiciden, que nunca van a salir vivos de aquí. Y dice que el gigante de la desesperación los llevaba a ver a un patio, las calaveras de los que habían caído y que no habían sobrevivido y que habían muerto en ese lugar, para que su desesperanza y su ánimo decayeran y se mataran el uno al otro o ellos solos. Pero Cristiano y Esperanza continuaron consolándose uno al otro y continuaron así otro día. Hermanos, la iglesia está para que nosotros nos podamos consolar, animar en este camino a la ciudad celestial. Si no encontramos en este lugar eso que Dios nos dice en su palabra, ¿dónde lo vamos a encontrar? ¿Dónde vamos a hallar refugio? ¿Nos vamos a guiar por todas las noticias que el mundo nos da?
por todo lo que el mundo nos dice y nos bombardea, hermanos, eso es una desesperanza. Pero aquí adentro tiene que ser la esperanza que nosotros tenemos de alentarnos. Hermanos, ya falta poco. Hermanos, ya Cristo viene. Hermanos, ya cada vez estás más cerca de la gloria del Señor. Hermano, no te desalientes. Hermano, ora. Hermano, oremos juntos. Hermanos, vamos a amarnos y a correr esta carrera juntos. Y eso es para lo que está la iglesia como comunidad de gracia y de verdad. La iglesia está fundamentada. Por eso, hermanos, continuemos firmes, gloriándonos en la esperanza venidera. Veamos a Cristo. Veamos a Cristo en cada lugar. Y aún en las noticias. Como les decía hoy, las noticias dicen, no hay más pan, no hay más harina. Mi Dios dice en su palabra que no me va a hacer faltar nada de esas cosas. La inseguridad, roban por todos lados. No tengo la esperanza en este mundo. Si pierdo todo, Dios es aún mi bien más grande. Nadie me lo puede quitar porque la esperanza está puesta en Él. No tengo otra cosa por qué vivir. Es solamente Cristo. Es solamente Él. Por eso es mirar a Cristo, glorificarle a Él. Hermanos, si en la semana pudiéramos vivir así, vendríamos a este lugar y vendría alguien, me robaron todo. Y aquel que vive con su confianza puesta en Cristo, lo va a alentar en el amor de Cristo y le va a decir, hermano, mirá a Cristo, Él es todo nuestro bien. Dios ya te repondrá eso, o tal vez no. Pero es todo para su gloria. Aún si perdiéramos nuestra vida, todo sería para la gloria de Dios. Aún si un ser querido, el Señor se lo quisiera llevar, por más que lo amemos, todo es para su gloria. Pero hermanos, necesitamos alentarnos porque es difícil pasar esos tiempos. Es difícil pasar esos momentos. Y para eso está la iglesia del Señor. Para alentarnos unos a otros, motivarnos unos a otros, al amor y a las buenas obras. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, porque nos has enseñado una lección, Señor, de mirarte primeramente a ti, de conocer que somos comprados por tu sangre y somos una comunidad, una familia de gracia, Señor. Oh Dios, todo lo que tenemos, Señor, muchas veces te decimos que te pertenece a ti, pero cuando nos faltan las cosas, Señor, ¿cómo somos, Señor? Tal vez no te glorificamos, perdónanos. Ayúdanos a mirarnos a nosotros mismos, a nuestros hermanos. Nos das ejemplos, Señor. Nos das ejemplos de hermanos que aún en su esfuerzo y en su necesidad les vemos todos los domingos, Señor, y nos gozamos. Hermanos que teniendo tanto, que son prosperados por ti, dan para ti, Señor, y nos alienta eso, Señor, en nuestros corazones. Y hermanos que no tienen nada, aún dan, aún en sus fuerzas, y nos alienta también, Señor, en nuestros corazones. Señor, ayúdanos a verte a ti, Señor, ayúdanos. Señor, no nacimos siendo iglesia, Señor, perdónanos. No queremos que esto sea una excusa. Queremos en esto demostrarte una debilidad, Señor, que te necesitamos a ti. Necesitamos que nos enseñes a amar. Necesitamos que nos enseñes, Señor, a soportarnos. Necesitamos saber el compromiso que tú te diste hasta lo sumo por la iglesia, Señor. Te diste hasta la muerte, Señor. Que así podamos hacerlo, Señor. Que nos podamos dar todo por ti, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor. Señor, aliéntanos con las palabras que decía el apóstol Pablo. Así sea que vivamos o que durmamos, todo lo hacemos para tu gloria, Señor. Que tú seas glorificado en todo, Padre. Gracias, Señor. Que meditemos estas cosas en este día, Señor. Ayúdanos a crecer en gracia, Señor, cada día.
Gracias por mis hermanos, Señor. Gracias, Señor. Yo sé que mis hermanos, Señor, hay un amor entre ellos. Se aman, aún imperfectamente, Señor. Ayúdanos aún más a demostrar tu amor, Señor, unos con otros, considerándonos al amor y a las buenas obras, Señor. Gracias, Padre, por la iglesia. Gracias por esta iglesia, Señor, local. Sigue alentándonos, Señor. Te pedimos por las demás iglesias en esta ciudad, Señor. Que te vean a ti, que te glorifiquen a ti, Señor. Que también sea un refugio de descanso para los peregrinos que van a la ciudad celestial. Ayúdales a aquellos que están desviados. Te pedimos, Señor, que los alumbres con tu evangelio y que te sigan a ti, Señor. Que te sigan a ti, Dios. Gracias, Padre. En el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén.